En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y danos tu gracia para hacer con fruto esta meditación de la palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, llegamos una vez más a este tiempo de la Cuaresma, tiempo de gracia y conversión, que nos prepara para la celebración de la Pascua. En este tiempo la Iglesia nos invita a hacer un examen serio, un examen profundo de conciencia, a revisar nuestra vida, a acudir a la fuente de la misericordia en el sacramento de la confesión o reconciliación y así recomenzar desde Cristo. El Evangelio de hoy es un texto precioso. Hoy se presenta el de San Marcos. San Mateo y San Lucas dicen más cosas de las tentaciones. San Marcos lo presenta de manera general. Y en el esquema pedagógico de la Iglesia conviene tener presente lo siguiente. El primer domingo de la Cuaresma se nos presenta el relato de las tentaciones para marcarnos el comienzo del camino y dejar claro que Cristo ha vencido ya. Él es el Señor. Él ha vencido al mal y ahora nosotros somos invitados a vencer con Cristo. Primer domingo marca el comienzo del camino. El segundo domingo de la Cuaresma nos muestra la meta de la vida cristiana. Hacia allá vamos, aquella es nuestra meta, la salvación, la santificación. Y los otros domingos nos recuerdan que Dios a la fuerza no salva a nadie. Necesita el hombre y la mujer responder a ese plan de salvación. A eso se le llama conversión, a eso se le llama fe. El Evangelio de hoy evoca dos momentos importantísimos del Viejo Testamento. Y esto me va a iluminar para ponerle un título o un tema a este primer domingo de la Cuaresma. Pienso en la siguiente idea: la tercera es la vencida. Un dicho muy sabio de los antiguos, cuando iniciaban algo y fracasaban y lo volvían a intentar y decían la tercera es la vencida y muchas veces salían las cosas. ¿Por qué digo que la tercera es la vencida? Porque en el relato bíblico de hoy se evocan dos pasajes del Viejo Testamento que iluminan y que ayudan a enriquecer, a sacar mayor provecho del texto que hemos leído, ya que, como dije antes, Marcos no profundiza más en las tentaciones, solo las menciona, porque él ya tiene claro que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador y el vencedor. El primer pasaje que se evoca es el de Eva y Adán. Eva y Adán sucumben ante la tentación de la serpiente en el jardín, fracasaron. Luego, el segundo pasaje que se evoca con la idea de desierto es Israel que en el desierto sucumbió ante la tentación. Y es importante recordar que la idea de desierto nos recuerda dos cosas. El desierto, por una parte, es el lugar de la prueba, donde Israel sucumbe, y en segundo lugar es el segundo momento, el desierto es el lugar donde Dios también manifiesta su poder, sus proezas al pueblo de Israel. Entonces, estos dos textos que se evocan en este pasaje bíblico nos ayudan a sacar un mayor provecho espiritual. Y para ello propongo que nos fijemos en 4 de los personajes. Ya hemos dicho que Jesús es el Señor y Salvador y que vence a la tentación. Fijémonos en estos personajes: el Espíritu, Satanás, las bestias y los ángeles. El Espíritu, en primer lugar, es el que empuja a Jesús al desierto. Es el Espíritu quien lo lleva al desierto, movido por la fuerza del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo sabe que Adán y Eva han fallado, que Israel sucumbió en el desierto y ahora viene la tercera, es la vencida. El relato bíblico lo podríamos describir de una manera muy nuestra, muy campechana, y es como que el demonio le va a decir a Jesús: vamos a ver de qué estás hecho. Vamos a ver de qué estás hecho, te vamos a probar, te vamos a medir con la vara que medimos a Eva y Adán, con la vara que medimos a Israel en el desierto, y vamos a ver si es cierto que así como roncas duermes, dice el dicho popular. Pues entonces el Espíritu mueve a Jesús. La primera idea que tenemos que aprender de este Evangelio es que solo con la fuerza del Espíritu podemos vencer al mal.
Solo con la fuerza del Espíritu Santo podemos vencer al mal. Con mi sola fuerza yo no puedo nada, solo con la gracia del Espíritu. Y por eso es importante invocar todos los días al Espíritu, orar todos los días al Espíritu, conocer al Espíritu cada vez más, porque solo con la fuerza del Espíritu podemos vencer al mal. Segundo, Satanás. Ese nombre que se le da ya aparece en el libro de Job. Satanás personifica el mal, es decir, el imperio del mal se va a plantar delante de Jesús. La expresión española de tener cara dura aquí se queda corta, pues este sí que tiene cara dura y va donde Jesús a plantearle las mismas tentaciones que ya he mencionado con Eva y Adán y con Israel en el desierto. Aunque Marcos no dice nada de eso, por eso hoy no vamos a decir, solo lo mencionamos de paso. Satanás, que personifica el mal y claro, es vencido por la fuerza del Espíritu. Jesús el Señor vence al mal. Y en tercer lugar, las bestias. Esto me gusta como Marcos lo dice. Vivía con las bestias y los ángeles le servían. Aquí hay una clara evocación al libro del Génesis. ¿Y por qué digo esto? Porque en el libro del Génesis Adán convivía con las fieras del campo. No hay violencia, hay igualdad, no se ha roto la armonía. Antes del pecado, Adán tiene armonía con Dios, con el otro, con los animales y con la naturaleza. Será hasta después del pecado que se va a romper esa armonía y entonces entrará la violencia en el mundo. Entonces Jesús convive con las bestias porque está diciendo, miren, acá hay algo nuevo. Este es el nuevo Adán. Y el nuevo Adán es capaz de vivir en total armonía con la creación de Dios. Y luego los ángeles le servían. Otra evocación al libro del Génesis, ya que en el Génesis 3:24 se dice que cuando Dios expulsa a Eva y Adán del paraíso, pone un ángel a las puertas del paraíso para que estos no puedan retornar. Entonces, ¿cuál es el mensaje de fondo? La tercera es la vencida. Adán y Eva en el jardín sucumbieron. Israel en el desierto sucumbe. Ahora Jesús en el desierto vence a Satanás, vence al mal. Pero es importante ver que ese vencer al mal ya el texto lo dice de una manera muy profunda. Vence al mal, aunque no mencione las tentaciones, lo hace con la fuerza del Espíritu, movido por el Espíritu. Y lo que se va a realizar, ese vencer al mal, aparece significado de esta manera, de que Jesús es capaz de convivir con las bestias del campo y los ángeles te sirven. Es decir, será un nuevo paraíso aquí en el desierto. Y a eso es a lo que está llamado el hombre y la mujer, a volver a esa experiencia del paraíso, esa experiencia de Dios, donde hay total armonía, donde yo no soy enemigo del otro, ni el otro es mi enemigo, ni tengo por qué vivir en guerra con el otro, con la naturaleza, con el medio ambiente. No, hay una total armonía porque el espíritu del mal es el que daña todo, es el espíritu del mal el que pervierte, el que corrompe la creación. Y con esto que Jesús propone, este nuevo Adán, que ahora en el desierto, no en el paraíso, sino en el desierto, ahora es capaz de realizar un algo nuevo, y a ese algo nuevo es que somos llamados tú y yo. Y luego el Evangelio concluye diciendo que cuando Juan es encarcelado, Jesús comienza a anunciar el reino de Dios. Es importante saber que aquí se marca una ruptura entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Con Juan se cierra el Viejo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. ¿Y cómo comienza? El reino de Dios está cerca, se ha cumplido el plazo, convertíos y creed en el Evangelio. Pues al comienzo de la Cuaresma somos invitados a esto, a recomenzar desde Cristo, con la fuerza del Espíritu. Y repito lo que ya dije antes, yo solo con mi sola fuerza no puedo vencer al mal. Solo con la gracia del Espíritu, solo con la fuerza del Espíritu, solo unido totalmente a Cristo, conectado con Él, puedo vencer al mal. De lo contrario, no podré sucumbir. Pues bien, que esta experiencia de la Cuaresma que iniciamos una vez más nos sirva para avanzar en el camino de la santidad, para que cuando llegue la Pascua podamos gritar a vivo pulmón con el grito de la Pascua: Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado, Cristo es el Señor. Así que conviene ir al sacramento de la confesión, conviene recomenzar desde Cristo, conviene vivir este tiempo como tiempo de ayuno, de caridad y de oración, porque si no llegará la Pascua y vamos a decir: Cristo ha resucitado, pero yo estoy muerto. Y no queremos eso, queremos con la fuerza del Espíritu, unidos a Cristo, vivir esa experiencia de hombres y mujeres nuevos que convivan en total armonía con las fieras y los ángeles, es decir, que puedan ir
a ese lugar que Dios llama al hombre y la mujer, al paraíso eterno, a la gloria eterna, y allá alabar al Señor. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo.